Noticentro 1, CMI. Otro feminicidio en Bogotá. Asesinan a otra mujer en el sur de la capital. Alcalde Galán habla de más de 600 mujeres en riesgo de feminicidio en la capital y anuncia medidas. Ataque sicarial en Candelaria Valle, 2 niños muertos. Indignación por agresión a agente de tránsito en Pance. 4 desaparecidos por creciente en Mutatá. Director de gestión del riesgo denuncia que los dineros de la unidad fueron a parar a cuentas de campañas políticas. Capturan a grupo de delincuentes que realizaron el paseo millonario a un turista israelí en Cartagena. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. No cesa la violencia contra la mujer en el país. Otra mujer fue víctima de feminicidio a manos de su expareja. Stig Luengas tiene los detalles. Stig, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy lamentable un nuevo caso de feminicidio que se confirmó por parte de las autoridades en un municipio del departamento de Cundinamarca. Un sujeto habría asesinado con una escopeta a su expareja de 25 años de edad, identificada ella como Lady Daniela Moreno Buitrago. Luego del brutal ataque se quitó la vida. El feminicida fue identificado como Rubén Darío Gil, con quien la víctima tenía un hijo de 4 años. Habría terminado una relación sentimental ya hace 8 meses. Una persona acaba con la vida de su expareja sentimental, posteriormente se causa una lesión que termina también por quitarle la vida en hechos en zona rural de este municipio. En otras noticias, a esta hora avanza el juicio contra John Paulos, confeso asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. El juez 10 de conocimiento de Bogotá escucha los alegatos de conclusión para luego definir el sentido del fallo en el juicio contra Paulos. Por su parte, la Fiscalía ha pedido la máxima condena contra John Paulos por el feminicidio de la DJ. Considera que existen pruebas suficientes para demostrar la activa planeación para acabar con la vida de la joven con la que sostenía una relación sentimental el estadounidense. Dijo que se fue al baño, se fue a bañar y que luego regresó y le tomó el pulso y se le preguntó que cómo se le vio la cara, el rostro de Valentina. Y él dijo que la vio pálida. Eso es falso. El procesado mintió en este juicio oral. ¿Y por qué, su señoría? Porque de las propias imágenes que se introdujeron con el señor Orlando Castro como policía judicial y adicional con el peritaje de Juan Sebastián Morales Cuellar, Valentina estaba llena de hematomas. O sea que pálida no estaba. El cuerpo sin vida de Valentina fue hallado dentro de un contenedor de basuras en la madrugada del 20 de enero de 2023 en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Seguiremos atentos a esta audiencia, es toda la información. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Integrantes de la comunidad indígena se tomaron la sede de la Nunciatura Apostólica en Bogotá. Nicolás Romero, ¿qué es lo que están solicitando? Muy buenas tardes. Luisa, buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Estamos a las afueras de la Nunciatura Apostólica, donde hace pocos minutos integrantes de la Guardia Indígena ingresaron y formaron un refugio humanitario en este punto de la capital de la República, en este punto de la localidad de Teusaquillo. Nos acompaña a esta hora integrantes, más bien líderes de la organización Congreso de los Pueblos, que fueron los encargados de realizar esta manifestación que a esta hora se presenta de forma pacífica en este punto de la ciudad. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tomar aquí un refugio humanitario? ¿Por qué instalarlo en este punto? Bueno, este es un ejercicio de carácter nacional, es decir, hay varios puntos ahorita en estos momentos aquí en Bogotá y en diferentes regiones del país, ¿no? En el marco pues, de la movilización por la vida y la permanencia en el territorio. Entendemos este espacio como pues cuna del ejercicio católico aquí a nivel nacional y con él pues pretendemos enviar un mensaje internacional en el marco pues del aumento del paramilitarismo aquí en Colombia, la falta de garantías para permanecer en el territorio y con ello pues la grave violación de derechos humanos que vienen hoy viviendo pues nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos pues a nivel nacional. Precisamente le pregunto a usted, también vocero de esta comunidad, ¿cuál es la solicitud expresa que ustedes están realizando? ¿Por qué instalar un refugio humanitario aquí? ¿Cuál es la razón? La solicitud expresa es el cambio de la doctrina de seguridad nacional, la transformación de ella por uno centrado en los derechos humanos, en la dignidad de las personas. Y lo segundo es el desmonte del paramilitarismo y el trastornar
de una forma coordinada y articulada el ejercicio paramilitar que está sacando a las personas de los territorios. Por último, ¿quiénes son ustedes? Vemos integrantes de la comunidad indígena, vemos también campesinos y vemos que vienen con mucho equipaje. ¿Piensan quedarse? ¿Quiénes son ustedes y qué piensan hacer? Bueno, como ya mencionamos, esto es un ejercicio de refugio humanitario. Aquí particularmente es un llamado a la protección, a la solidaridad de la Nunciatura Apostólica Internacional. Estamos acá porque es un refugio humanitario, estamos aquí porque no podemos estar en los territorios, estamos aquí hasta que hayan soluciones ya frente al ejercicio del desmonte del paramilitarismo. ¿Y se piensan quedar hasta cuándo, me decía? Pues no tenemos una fecha clara. Repito que vamos a estar acá hasta que hayan soluciones porque no podemos estar en los territorios. Gracias. Bueno, es la información que emitimos en directo desde este punto de la localidad de Teusaquillo, Nunciatura Apostólica, donde hasta ahora de forma pacífica se realiza esta situación que ustedes acaban de escuchar. Cambiamos por lo pronto de tema porque esta mañana el distrito lanzó aquellos lineamientos que van a seguir después de estos feminicidios que dejaron consternada gran parte de la capital de la República. En lo corrido del año son 6 feminicidios de los que se tiene cuenta ocurridos aquí en la ciudad capital y escuchen este dato, hay 665 casos de riesgo inminente de feminicidio. Es por ello que las autoridades distritales están en alerta constante y emitirán en las próximas semanas y en el próximo correr de tiempo algunas medidas de manera urgente y medidas también analizando a largo plazo. Primero, vamos a hacer un seguimiento mucho más continuo, vamos a reforzar ese seguimiento a las mujeres que están en riesgo de feminicidio con los equipos de la Secretaría de Seguridad, vamos a aumentar nuestra presencia de la Secretaría de la Mujer en puntos de Fiscalía, vamos a pasar a 22 espacios donde van a estar nuestros profesionales con ese enfoque de género para que no nos digan más que fue un accidente, sino que podamos identificar cuándo fue una violencia basada en género. También estamos en los hospitales, en las subredes de esta ciudad para tener una ruta clara de acompañamiento desde la Secretaría de la Mujer con nuestros conocimientos, con mujeres que escuchan, mujeres y que estamos dispuestas a llevarlas en esa ruta y en ese acompañamiento. Y es que por si fuera poco son más de 4.200 denuncias que ha recibido el distrito a través de todos sus mecanismos sobre violencia de género hacia las mujeres y es por eso también que desde la Secretaría de Integración Social en lo consagrado en el Plan Distrital de Desarrollo piensan aumentar las comisarías de familia, esos sitios donde ellos están recibiendo estas denuncias por parte de las mujeres para tratar de focalizar aquellas denuncias y hacer más efectiva la labor del distrito. Escuchemos al secretario de Integración Social. Lo primero es que estamos fortaleciendo los equipos comisariales. Bogotá cuenta con 51 equipos comisariales, 37 comisarías. En el plan de desarrollo tenemos una meta de llegar a 67. Pasar los equipos comisariales a planta es lo primero, se van a formalizar todos en planta, esto va a permitir robustecerlos, tener una mayor continuidad y un trabajo, digamos, de largo aliento con estos equipos. Y vamos a fortalecer también el modelo de seguimiento a las víctimas una vez llegan a los servicios de acceso a la justicia de las comisarías. Todo este caso de Natalia, quien fue a una comisaría, se contactó con nosotros desde el 1 de marzo y hasta el 7 de mayo se le dieron las medidas definitivas, ha detonado en nosotros un ejercicio de autocrítica para saber qué podemos hacer. Y es que precisamente hablando de temas de violencia de género en la capital de la República, ya la Secretaría Distrital de Salud ha evidenciado que se han registrado 2 casos al menos este año de mutilación genital a niñas menores, incluso de 13 años, una niña también de pocos días de nacida, práctica que se desarrolla lastimosamente en varios puntos del país. El año pasado se tiene cuenta en Bogotá de 1 caso, pero en lo corrido del 2024 ya son 2 los registrados. Escuchemos al secretario distrital de Salud. Entre todas estas violencias de género, efectivamente nombré como el de las mutilaciones genitales, que todavía es un tema triste que se maneja en Colombia con unas raíces culturales, especialmente en las poblaciones indígenas, pero que en el año 2023 nos reportaron 90 casos en el país, en todo Colombia 90 casos de mutilación genital en nuestras niñas. En el caso de Bogotá, el año pasado se registró 1 caso y en lo que va del año 2024 en población en Vera, una niña de 13 años llegó a nuestros servicios de salud con caso de mutilación genital y una bebé de 23 días de nacida llegó a nuestros hospitales con caso de mutilación genital.
Y ya precisamente en este tema de las comunidades indígenas que están residiendo en la capital de la República, el distrito fijó una meta y es que para finales de agosto se logre llegar a algún acuerdo con esta comunidad que se encuentra asentada desde el mes de octubre del año pasado en el Parque Nacional. Se espera que en agosto esta comunidad ya no esté en ese punto de la ciudad, pues según el distrito el 17%, únicamente el 17% de todos los indígenas que residen en ese punto del centro de la capital de la República quieren quedarse en Bogotá. El restante, el 83% de toda esa comunidad quiere devolverse a sus lugares de origen. Escuchemos a continuación al secretario distrital de Gobierno. La gran mayoría de las personas que hoy, por ejemplo, están haciendo presencia en el Parque Nacional quieren retornar a sus territorios. El 83%, según los últimos datos que tenemos de la Secretaría de Salud, quieren retornar a su territorio. El 17% quiere quedarse en la ciudad. Tenemos que tener alternativas para los dos. Esto se hace trabajando conjuntamente con el Ministerio del Interior, trabajando con las entidades del distrito y también con algunas organizaciones de la cooperación internacional que se han unido a estos esfuerzos para lograr entregarles a la población en veras salidas dignas a lo que se está viviendo y que los bogotanos están presenciando constantemente. ¿Pero para cuándo es esa meta? ¿Usted ha hablado de una meta? Nos hemos puesto una meta, sobre todo en Parque Nacional, y es que de aquí a 2-3 meses como máximo podamos hacer que la población que hoy habita el Parque Nacional pueda o regresar a su territorio o integrarse adecuadamente a la ciudad. Es por lo pronto la información que emitimos desde las afueras de la Nunciatura Apostólica, donde recordemos un grupo de la comunidad indígena ha ingresado y ha montado un refugio humanitario. Estaremos muy atentos y ampliaremos esta información en nuestra emisión central. Desde la localidad de Teusaquillo, en el oriente de Bogotá, me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y en Candelaria Valle, 2 adultos resultaron heridos y 2 niños murieron producto de un atentado sicarial. Valentina Villegas tiene los detalles. Valentina, adelante. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues ya las autoridades manejan hipótesis en torno a la muerte de estos menores en medio de un atentado sicarial. Y como usted muy bien lo indicó, en las últimas horas la administración de este municipio anunció una recompensa con el fin de esclarecer el hecho. 5 millones de pesos de recompensa ofrece la alcaldía del municipio de Candelaria para quien brinde información que permita la captura de los responsables de un atentado sicarial que dejó como resultado 2 adultos heridos y la muerte de 2 menores de edad que se desplazaban en un vehículo de transporte informal por el sector de Poblado Campestre en el municipio de Candelaria. Según lo establecido, este vehículo prestaba el servicio informal de transporte y movilizaba a un adulto y 2 menores de edad, quien ante la agresión con arma de fuego resultan heridos. De manera inmediata son trasladados a un centro médico asistencial, pero por la gravedad de las heridas, los 2 menores de 6 y 8 años fallecen en dicho centro médico asistencial. Según el material probatorio recaudado por las autoridades, el atentado sicarial tendría como objetivo el asesinato de un hombre de 19 años, tío de los menores, y estaría relacionado con bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico. De inmediato, las capacidades de la seccional de investigación criminal llegan al lugar de los hechos con el fin de recolectar evidencias físicas. Ya se tienen un video donde al parecer hay 2 motocicletas con 4 personas quienes fueron los posibles autores de este atentado en contra del mayor de edad que acompañaba a los menores de edad. Por su parte, el tío de los menores y el conductor del vehículo se recuperan en un centro médico, mientras las autoridades continúan adelantando las labores investigativas que permitan identificar a los responsables de este lamentable hecho que ha conmocionado al Valle del Cauca. Y cambiamos de tema, pues 1 tonelada de marihuana fue incautada por las autoridades en el norte del Valle del Cauca. Durante el operativo, una persona fue capturada. En el marco del desarrollo del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios y en un trabajo articulado con la gobernación del departamento, uniformados de Policía Valle lograron incautar gran cantidad de estupefacientes que eran transportados en 1030 panelas envueltas de cinta de color amarillo. La incautación de 1 tonelada de estupefaciente tipo marihuana y la incautación de un vehículo con una captura de un sujeto que los transportaba en el municipio de Cartago Valle, dándole un duro golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefaciente en este sector.
El procedimiento se adelantó en la vía rural del aeropuerto de Cartago, en donde los uniformados fueron alertados por personal de la seccional de tránsito y transporte de un automotor sospechoso, el cual se movilizaba por ese sector. El indiciado, el vehículo y los alucinógenos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización. Por su parte, la investigación continúa para establecer el origen y el destino de la droga. Y en otras noticias, un nuevo caso de agresión a agentes de tránsito ha causado indignación entre la ciudadanía caleña. Los hechos tuvieron lugar en las últimas horas cuando agentes de tránsito realizaban un puesto de control en el sur de Cali, exactamente en el sector de Pance. El agente John Guavita realizaba un procedimiento con un motocarro cuando sujetos a bordo de motocicletas tumbaron intencionalmente uno de los conos del puesto de control. El agente se dirigía a organizarlo nuevamente cuando fue agredido por el parrillero de una motocicleta que lo golpeó con un casco en el rostro, causándole cortadas con la visera, hematomas en el rostro y dejándole completamente afectado su ojo izquierdo. El agente de tránsito fue trasladado a un centro asistencial donde a esta hora evalúan la gravedad de sus lesiones. Por su parte, el responsable se dio a la huida. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad adelanta las investigaciones con las cámaras del sector para dar con su paradero. Y en otra información, un nuevo hito en la medicina vallecaucana tuvo lugar en las últimas horas, cuando fue realizado con éxito en el Hospital Universitario del Valle el primer trasplante de periósteo vascularizado del país. Este procedimiento de alta complejidad tiene como objetivo evitar la amputación de extremidades inferiores a pacientes pediátricos diagnosticados con pseudoartrosis congénita de tibia. El paciente es un niño de 3 años de edad que ahora, luego del procedimiento, tiene un potencial de solución de esta patología del 100% y va a tener un desarrollo con normalidad como los demás menores. Luisa y televidentes, por el momento de la información, desde Santiago de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Un aumento en los homicidios en Barranquilla y el Atlántico en los primeros 5 meses del año, confirman las autoridades. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es una cifra que ha ido en aumento mes a mes cuando se hace un comparativo entre los primeros 5 meses del 2024 comparado con el mismo periodo de 2023. Igualmente, se reseña que el 45% de los asesinatos han sido perpetrados en el suroccidente de Barranquilla. En mayo pasado fueron 64 los homicidios en el Atlántico, con lo que ascendió a 318 el número de víctimas letales en el departamento en lo corrido del año. En mayo de 2023 fueron 55 los asesinatos. 60 de los homicidios en el 5º mes del año fueron en Barranquilla y el área metropolitana. 37 en la capital del Atlántico, 15 en Soledad, 5 en Malambo y 2 en Puerto Colombia. Es un proceso que se muestra obviamente muy creciente, las cifras hablan de por sí solas. Preocupante, por decirle el resumen de Barranquilla, en estos 5 meses tenemos 45 muertes violentas más que en el mismo periodo del año anterior. Hemos hecho un trabajo comparativo de los últimos 3-4 años y la tendencia de la violencia criminal es que esta va creciendo. En el caso de Barranquilla, en los primeros 5 meses del año se llegó a 187 el número de personas asesinadas contra 142 en el mismo periodo de 2023, es decir, 45 asesinatos más. Las cifras son preocupantes, hablan por sí solas. No hemos tenido en el año 2024 un mes donde comparativamente con los últimos 3 años hacia atrás, mes por mes, en estos primeros 5 meses de cada año, las cifras hayan decaído o sean menores de 50 asesinatos en el departamento, que de por sí son altas. Hoy murió el hombre herido en el atentado contra Jorge Luis Alfonso López el pasado 23 de mayo, fecha en la que murieron inicialmente 2 hombres. Con el fallecimiento de esta persona en el día de hoy, que serían 3 víctimas, dentro de esos asesinatos denominados colectivos o identificados como masacres, sería la tercera en lo transcurrido del año. Pero indiscutiblemente por lo que esto significa en el contexto general del pasado de las personas inmersas en este conflicto, nos está indicando de que hay unos actores violentos que vienen en estos momentos asumiendo un control territorial, un control de rentas ilegales. 37 de los homicidios en Barranquilla en lo que va del año se han presentado en la localidad suroccidente, 19 en la metropolitana, 11 en el suroriente, 4 en el centro histórico y 2 en Río Mar. Igualmente, en lo corrido del año 2024,
Hasta el 31 de mayo son 32 las mujeres asesinadas. 6 de estos casos se consideran como feminicidio. En todo el año 2023 fueron 48 las mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y 7 personas fueron arrastradas por la creciente de un río en Mutatá, en el municipio de Urabá, antioqueño. 3 personas fueron rescatadas con vida, pero 4 continúan desaparecidas, entre ellas un menor. Hernán Muñoz con los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Una de las personas que se encuentra desaparecida es un niño de 4 años, mellizo, que se encontraba con su hermanita. Las autoridades en este momento avanzan en la búsqueda sin éxito alguno. Junto a su pareja, Vanessa Pérez Campos decidió llevar a sus hijos mellizos de paseo y eligió un tradicional río de Mutatá en el Urabá antioqueño. Y cuando los 5 disfrutaban de la mañana, los sorprendió una creciente. La corriente llegó de manera agresiva y hubo poco tiempo para reaccionar. Según el reporte, un adulto y 2 niñas fueron rescatados, pero Vanessa y uno de sus mellizos de 4 años fueron arrastrados. Otros 2 pescadores corrieron la misma suerte. Lastimosamente había una persona, como les dije, esto es un espacio en donde muchas personas van porque es un espacio de recreación. Una persona que estaba allá pudo alertar la creciente súbita. Desalojan a todas estas personas, pero lastimosamente esta familia está a 200 metros más abajo de donde estaban todas las personas y lamentablemente el río se los llevó. En la ribera continúa la búsqueda con la participación de bomberos de 4 municipios, defensa civil, funcionarios de una empresa de turismo, comunidad y familiares. Estamos en una temporada de lluvias, hemos sido enfáticos que esta temporada de lluvias genera algunas dificultades siempre y cuando estemos cerca a la ribera. Y por eso siempre hemos dicho que por favor no hagan eventos ni actos de recreación cerca a las riberas, precisamente por lo que acaba de pasar en Mutatá. En San Rafael, un joven de 19 años falleció en el río Guatapé. Al parecer, la víctima se encontraba disfrutando de un día de sol en esta zona. Allí en Urabá, precisamente, algunos alcaldes denunciaron en Noticentro 1 CMI que no tienen cómo atender las emergencias que se están reportando por las intensas lluvias. Esto después de la cancelación de los recursos tras el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La temporada de lluvias en el Urabá antioqueño deja hasta el momento 4.062 damnificados. Imágenes como esta evidencian la crudeza del clima. Alcaldes de esta subregión dicen que no tienen cómo atender las emergencias porque no hay recursos. El millonario giro que debía llegar a Corpo Urabá fue suspendido por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en medio del escándalo por presunta corrupción. La región de Urabá tiene 11 municipios que componen la subregión y podríamos decir que prácticamente todos están sufriendo por el tema de la ola invernal. Pérdida de cultivos, pérdida de casas, muerte de animales por inundación. Entonces yo creo que hoy no podríamos hablar de que estos municipios se vean afectados por la cancelación del giro de los recursos, sino que por el contrario, hay que girarlos para que puedan atender cada una de las emergencias que están pasando. Desde Medellín, el alcalde de Turbo, uno de los municipios más golpeados por las lluvias, le hizo un llamado al gobierno nacional. Y de verdad le hacemos el pedido al presidente que dé la orden para que estos recursos no se cancelen, estos recursos lleguen a la corporación, porque obviamente somos los municipios los que vamos a ser los veedores de que estos recursos realmente sí lleguen para atender las diversas emergencias que están pasando. Corantioquia vive una situación similar. La autoridad ambiental también está en medio de la expectativa tras la cancelación de recursos. Cambiamos de tema. Las autoridades confirman que ya son 40 mujeres asesinadas en el departamento de Antioquia. 10 de los casos ocurrieron en la capital de Antioquia. Según la investigación, una mujer que caminaba por una zona comercial de Fredonia fue agredida con arma blanca. La víctima de 58 años fue trasladada hacia un hospital y minutos más tarde falleció. Lamentamos estos hechos negativos que desdibujan la imagen del municipio de Fredonia.
Por eso hacemos un llamado a toda la comunidad, en especial a nuestros jóvenes, para que seamos más tolerantes, seamos más responsables y que el compromiso ciudadano sea ejemplar. Según las estadísticas, este año 40 mujeres han sido asesinadas en Antioquia, 10 de los casos ocurrieron en Medellín. Y la violencia contra la mujer no cesa. Escuchen este caso en la Comuna 9, Buenos Aires, en el barrio Villa Lilian. Una mujer fue brutalmente atacada en medio de una pelea con machete. Según las autoridades, su pronóstico es reservado en este momento porque recibió algunas lesiones en el tórax y en la cabeza, y en este momento se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Noticentro 1 CMI llegó a esta zona. Impera el silencio. Sin embargo, logramos convencer a una de las personas que vive en esta zona para que nos contara su testimonio. Él le dio con un machete en la cabeza y también la hirió en el tórax, le hizo una herida en el tórax, o sea que le clavó como un puñal, no sé. Y el otro señor también, la pareja, o sea, como que los dos se encontraron y se hirieron ambos. Los dos interesados en la señora. Se agredieron ambos. Las autoridades, por su parte, también hicieron un llamado de atención para que estas celebraciones haya moderación del licor. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El gobierno nacional acaba de anunciar que van a acelerar la compra de tierra para la reforma agraria. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, también anunció que dará prioridad a las inversiones en sectores como el maíz, el café y el cacao y otros que son vulnerables al fenómeno de la niña. Juan Armando Rojas tiene los detalles a esta hora. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, cordial saludo a esta hora desde el Club de Banqueros en el centro de Bogotá, donde el gobierno nacional acaba de precisar los alcances del programa bandera del sector agropecuario denominado Confianza Colombia, que anuncia una destinación de más de 2.600.000 millones de pesos. Estamos con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. ¿Cuáles van a ser las prioridades de ese plan? Bueno, Confianza Colombia es una estrategia de reactivación económica y adaptación al clima del agro colombiano. Queremos que todos los sectores productivos se adapten y se anticipen a las inundaciones y lluvias excesivas de este segundo semestre. Lo que queremos es estimular la inversión productiva en temas de maquinaria, mecanización, riego y drenaje, en temas de asociatividad, infraestructuras agroalimentarias, es decir, inyectarle 2.6 billones de pesos al agro colombiano. Hemos venido convocando consensos con distintos actores productivos. Se anuncia también que se va a acelerar la compra de tierras para la reforma agraria. Sí, tenemos un plan de aceleración en la compra de tierras de reforma agraria. Ya hemos venido mostrando en el último mes y medio unas maratones de entregas de tierras. Acabamos de concluir el Día Campesino con 6.000 hectáreas que se entregaron a población campesina en Magdalena, Córdoba y Meta. Y ahora tenemos un plan de la aceleración de las 200 fincas más grandes que se han ofertado a la Agencia Nacional de Tierras, de manera que podamos hacer una ejecución rápida. Muchas gracias, señora ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, que además ha anunciado también una serie de acuerdos con los gremios para hacer más eficaz la ejecución de los recursos para fiscales en momentos en que el campo va a requerir más recursos por las dificultades climáticas. Desde el centro de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. El director para la gestión del riesgo, Carlos Carrillo, entregó su testimonio a la Fiscalía sobre los presuntos hechos de corrupción en la entidad. Dijo que los dineros de la unidad sí habrían ido a campañas políticas. Joana Rodríguez tiene los detalles. Joana, buenas tardes. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, dijo que lo que han descubierto es que hubo un uso indiscriminado de los dineros de la unidad en las campañas políticas. Al parecer hubo una evidente utilización política de las capacidades de la unidad en las elecciones pasadas y ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña
no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos, y yo creo que esto nos lleva a pensar que aquí toda la clase política colombiana está inmiscuida en este escándalo. El director de la Unidad de Riesgo, Carlos Carrillo, se refirió al reciente informe de la Contraloría que advierte irregularidades sobre 5 billones de pesos de la unidad. Mi opinión es que es muy grave y que demuestra que la corrupción no comenzó con Olmedo López, sino que viene de tiempo atrás. Esto es muy preocupante porque una entidad como la UNGRD, que tiene tanta capacidad de ayudar, pues pareciera haber sido saqueada por políticos de todos los colores desde hace mucho tiempo. El director Carlos Carrillo reiteró que le pidió a la Fiscalía ser reconocidos como víctimas en este proceso, en esta investigación sobre el escándalo de corrupción que se investiga. La unidad sigue siendo víctima de su actuar criminal. Entonces, pues sí es necesario que se tenga en cuenta la versión de la unidad a la hora de pensar en esos principios de oportunidad. Yo no apoyo el principio de oportunidad porque no es mi papel definirlo, eso lo define la Fiscalía. Yo simplemente he pedido que se nos reconozca como víctimas para aportar nuestra versión y que de esa forma la Fiscalía decida si hay o no principio de oportunidad. Carlos Carrillo también será escuchado esta semana ante la Corte Suprema de Justicia. Esta es toda la información hasta el momento. Desde el búnker de la Fiscalía, Joana Rodríguez, Noticentro 1 CMI. Joana, muchas gracias. Fuera de peligro, 26 personas atrapadas por la creciente súbita del Río de Oro en Piedecuesta. 7 horas duró su rescate. Pese al susto de sus vidas, ilesos resultaron los integrantes de 3 familias que disfrutaban de un paseo de olla en el Río de Oro en Piedecuesta cuando fueron arrastradas por una creciente súbita. 7 menores de edad estaban en el grupo de las 26 personas que se lograron rescatar. Una de ellas fue trasladada por sus lesiones a centro asistencial y 6 más fueron tratadas en el lugar de los hechos. Producto de este fenómeno climático que afecta a varias regiones del departamento, las lluvias también generaron emergencias en cultivos en Tona, Santander. El fin de semana en el departamento de Santander se presentan lluvias en los páramos de Santurbán y el Almorzadero, en el río Cervitá de Cerrito, en el río Jordán en Berlín, generando crecientes súbitas, afectando cultivos de cebolla de este sector. También se presenta una creciente súbita en el Río de Oro, en Piedecuesta, donde se puso en riesgo 20 personas que se encontraban de paseo de olla, los cuales fueron rescatados por la Defensa Civil, por bomberos y por Ponalzar. Igualmente se presenta una creciente súbita en el río Cachirí del municipio del Playón. No hay afectaciones en vidas y se realizan las diferentes evaluaciones de los daños ocasionados. Y aunque la temporada invernal no ha sido tan fuerte como otros años, los organismos de riesgos piden a las comunidades abstenerse a realizar los llamados paseos de olla. Se recomienda a la comunidad no visitar los afluentes hídricos durante esta temporada de incremento de las lluvias, pues pueden verse atrapados por las crecientes súbitas o arrastrados por las fuerzas de las aguas. No se recomienda intentar cruzar los pasos donde los afluentes hídricos pueden presentar este tipo de cambio repentino en el caudal y la fuerza de sus aguas y pueden arrastrar a las personas. Con envío de maquinaria anticipada a los sitios donde se previenen las emergencias, las autoridades de Santander han logrado mitigar los estragos de la temporada de lluvias. En las últimas horas fueron capturados en Cartagena 3 delincuentes en flagrancia tras realizar el paseo millonario a un turista israelí. Tatiana Rodríguez tiene los detalles de este hecho. Tatiana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Señalan las autoridades que lo narrado por el israelí es que tomó el servicio a través de una plataforma digital. Sin embargo, luego que iba en el recorrido, el conductor, otras 2 personas se subieron al carro. Lo hicieron llegar hasta un cajero electrónico para sacar 4 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, la víctima, un turista israelí, tomó un vehículo particular que prestaba los servicios mediante plataformas digitales a las afueras del aeropuerto de la ciudad. Durante el recorrido es obligado a sacar dinero en un cajero electrónico. Cuando ya se encuentra haciendo su desplazamiento hacia el lugar donde era su destino, ha indicado que es abordado por otras 2 personas, las cuales ascienden al vehículo y allí materializan el hurto. Luego de cometido el hecho, dejaron a la víctima en una calle del barrio Boca Grande, quien con ayuda de algunos ciudadanos dio aviso a las patrullas de vigilancia que activaron de inmediato el plan candado.
La policía reacciona inmediatamente capturando a 3 individuos, los cuales son oriundos de Cartagena, tienen antecedentes por diferentes delitos como lo son estafa, hurto a entidades financieras, y esto nos puede indicar que son personas dedicadas a este tipo de situaciones que se enmarcan en el Código Penal como delitos. En el procedimiento les hallaron cerca de 4 millones de pesos, los cuales habían sido hurtados al extranjero. Asimismo, se incautaron 2 teléfonos celulares y un vehículo color blanco. Los detenidos, conocidos como el Tramitador, el Loquillo y el Omar, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y en otras noticias, la Secretaría de Turismo anunció que se trabaja en varias medidas luego del trágico accidente que se registró en la isla de Cholón y que cobró la vida de un bañista oriundo del municipio de Arjona. Ha señalado la secretaria que es muy importante y será la señalización que se hará en este balneario para evitar este tipo de situaciones que se ha registrado en varias oportunidades en la isla de Cholón. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Turismo. Hemos implementado la reactivación de la consulta previa para poder lo más pronto posible implementar la seguridad marítima y la señalización en Cholón. Esto se está haciendo de la mano con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de Fontur. El 27 de junio se reactivará esa mesa con el Consejo Comunitario, donde esperamos, y ya es un compromiso con la comunidad, donde ese día quedarán pactadas ya los temas de consulta previa para poder salir a licitación y en unos 2-3 meses máximo poder tener instalada la señalización de Cholón. Es todo desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. 2 días después de las elecciones presidenciales en México, asesinaron a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. Junto a ella murió uno de sus escoltas. La violencia contra los políticos sigue indetenible en México. La alcaldesa del municipio de Cotija, en Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, que había sido secuestrada hace menos de 9 meses, fue asesinada a tiros junto a uno de sus escoltas. Según los testigos, un grupo de criminales disparó con rifles de asalto contra la alcaldesa, que recibió 19 impactos de bala y cuya defunción fue certificada a su llegada al Hospital Regional del municipio de Los Reyes. Este es un suceso que ocurre después de la celebración de las elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales, donde la oposición, encabezada por la excandidata presidencial Xochitl Gálvez, dijo que presentará impugnaciones a los resultados. Por otro lado, los mercados reaccionaron al triunfo de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, con una depreciación del peso mexicano del 4,42% al pasar de 16,96 pesos por dólar a 17,71 unidades por dólar, a la vez que la bolsa se desplomó un 6%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está prolongando la guerra en Gaza al no ver un avance en las negociaciones para una tregua. Tras varios meses de negociaciones para un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en Gaza, las cuales hasta el momento han resultado fallidas, en medio de una entrevista el presidente estadounidense Joe Biden dijo que considera que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está prolongando la guerra en el enclave por motivos políticos y para mantenerse en el poder al frente de una compleja coalición de gobierno. Y es que Netanyahu ha recibido presiones del ala ultraconservadora de la alianza de 7 partidos políticos del gobierno para que no acepte un alto al fuego en la franja de Gaza, donde han muerto al menos 36.500 civiles y cerca de 300 soldados israelíes. Entre tanto, el primer ministro manifestó que la propuesta de Biden está incompleta y que están trabajando constantemente para liberar a los rehenes, de los cuales estiman que 120 siguen cautivos. De estos, 43 han sido declarados muertos sin que se encontraran sus cuerpos, por lo que no renunciarán a los objetivos de la guerra, principalmente la eliminación de Hamás. Por lo que Estados Unidos instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a respaldar el plan de 3 fases anunciado por Biden, para así poner fin a los casi 8 meses de guerra en Gaza, liberar a todos los rehenes y enviar grandes cargamentos de ayuda humanitaria al devastado territorio. Muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Rise and Love, y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!